Es un día pues diferente a otras veces que he estado aquí, pero doy gracias al Señor porque siempre es bueno el poder estar juntos los hermanos, compartir la palabra y seguro que el Señor pues nos habla conforme a la necesidad de nuestro corazón. Para buscar un himno adecuado, un coro adecuado, pues me preguntaban ayer el título del mensaje y muy acertado, Santo es el Señor, ¿verdad que sí? Pero es que el título parece que es un poco provocativo en este día. Le he puesto el fuego de Dios, con la que está cayendo de calor. Y ahora viene Blandina y nos habla de fuego, del fuego de Dios. Es diferente total, ¿verdad?, a lo que estamos acostumbrados. El fuego de Dios, ese santo que viene a nosotros. Y basándome en un pasaje que estuve leyendo de la palabra, como no, ¿verdad?, me quisiera referir y quizá haceros una pregunta. ¿Alguno de los que estáis aquí, creo que nadie, puede decir que nunca se le ha bajado el ánimo? Yo creo que a todos, ¿verdad? Es algo innato en el ser humano. Es innato en la vida de una persona. Aunque me veáis sonriendo, a veces también se me baja el ánimo, porque soy persona, tengo mis sentimientos y paso mis situaciones también. Pero una cosa sí que quiero deciros. El peligro resulta ser cuando el ánimo se queda a vivir en el sótano. Ese es el peligro. Cuando se queda en el sótano de nuestra vida. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué nos baja el ánimo? Seguro que muchos de vosotros me lo podríais decir. La mayoría de veces que se nos baja el ánimo es porque las cosas no nos salen como habíamos planeado. ¿Sí o no? O sí o sí. Y nuestro mecanismo de defensa, ¿qué pasa? Que actúa en negativo. ¿Cómo? Pues perdiendo la ilusión. Cuando baja el ánimo, se pierde la ilusión. Y esto es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos, y me pongo yo, a vivir siempre en el sótano. Hemos de salir. Hemos de salir a cantar, Santo eres, Señor. El apóstol Pablo, me gusta referirme a él, le habla a un joven, y me gusta también por eso, porque se pone a la altura de Timoteo. Y hoy me tomo la licencia de tomar las palabras del apóstol hacia su hijo espiritual. En su segunda carta a Timoteo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo, no te mando, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Podemos ser Iglesia Madre, yo no os he impuesto las manos, pero os digo una cosa, cada día os las impongo al orar por vosotros delante de Dios. Eso es así como os lo digo. Misión Nueva Vida forma parte de mi vida y pido al Señor esa imposición de manos sobre vosotros para su bendición. Y le sigue diciendo el apóstol a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos dominar ese ánimo, porque el Señor nos lo ha dado.
Vamos a ver, en primer lugar, una historia. Y los que me conocéis sabéis que me gusta la historia. Es interesante, ¿verdad? Siempre se aprende mucho. Estaba leyendo precisamente cuando concerté el poder venir en este día aquí, que me dijeron, faltará tal, faltará cual. Dije, bueno, ¿y qué? ¿El Señor va a faltar? No, pues ahí voy a estar. Y estaba leyendo, tal como os lo cuento, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Encontramos la historia que aconteció cierta vez a Israel, en tiempos del profeta Elías. Y también los profetas tenían motivos de bajada de ánimo, Y conocemos la historia, que a Elías también se le bajó. Pero el Señor, ¿qué hacía? Les daba un empujón, como a nosotros, y salían del sótano. En alguna ocasión sacó de algún sitio al profeta Elías. Por ese entonces, Acab era el rey de Israel. Y la Biblia dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero añade una cosa, hizo lo malo más que todos, fijaros bien, más que todos los que reinaron antes de él. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. O sea que si él ya tenía esa tendencia, solo le faltó la mujer que eligió, que le dio el empujón, pero para mal. Elías fue enviado por Dios a Acab para decirle que eso no podía continuar así. Y de ser así, el Señor enviaría una sequía sobre toda la tierra. ¿Y qué pasó? Entonces, por 3 años y medio no llovió, y la Biblia hace referencia que dice que ni cayó rocío. O sea que nos imaginamos la situación, ¿verdad? Seco completamente. Elías fue enviado por Dios a Acab para decirle eso, que no podía continuar así. Pero finalmente Dios, al no hacer caso, el rey, envía de nuevo a hablar de parte de Dios con Acab, es enviado por parte de Dios, quien, lejos de arrepentirse, ¿qué hace? Lo culpa por la sequía. Y le dice que él es la causa de la turbación de Israel. Encima eso, ya tenemos aquí, mis hermanos, el mecanismo de defensa. Lo conocemos, ¿verdad? El mecanismo de defensa, y me refiero al nuestro, es que si pasa algo, es por culpa del otro. No es por culpa mía, ni por culpa de nadie, que no sea yo. El otro tiene la culpa. Y buscamos, ¿verdad?, 1000 razones para no preguntarnos, ¿será por mí? Acab no se hizo esa pregunta, ¿qué va? Lejos estaba de hacérsela. Pero no quiero compararnos. Muchas veces actuamos así, Echamos siempre la culpa al otro. Y hermanos, cuando pretendemos que la culpa sea de Elías, y me refiero a cualquier cosa que no sea yo, nuestro ánimo entonces, ¿cómo está? Muy alto. Actuamos con prepotencia, porque la culpa no es mía, la culpa es del otro. Dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo,
¿eres tú el que perturbas a Israel? Mirad si lo llevaba bien preparado, ¿eh? O sea, que lo tenía bien pensado. ¿Eres tú? Menudo recibimiento, ¿verdad?, para bajarle los ánimos al profeta. ¿Eres tú? ¡Qué menosprecio! Pero me llama la atención la menuda respuesta del profeta, que esa respuesta la puso Dios en él. Versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién sería el guapo de nosotros que tendríamos valor de proclamar esta respuesta? Pero como desde el principio de los tiempos a todos nos gusta la competencia, y vamos a admitirlo, precisamente Elías, lo desafía a invocar al Dios verdadero, a ese Dios que hemos cantado 3 veces santo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Pero me gustaría comparar la condición de Israel en el tiempo de Acab y Jezabel con la Iglesia de Dios. Vamos a ver en segundo lugar el altar. Es interesante llegar a este punto. Los profetas de Baal gritaron a su Dios, a sus dioses, e hicieron de todo. Leeros la historia. Y dice el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Qué interesante. Y aquí, ahora, mis queridos hermanos, podemos decir que viene la base del mensaje de hoy, en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No echó nada en cara a nadie. En aquel momento, las palabras del profeta simplemente fueron estas: acercaos a mí. Y habló en plural. Había varios que tenían que acercarse. Si nosotros, mis queridos hermanos, queremos volver a tener el fuego de Dios, debemos acercarnos a Él. Porque Él aún hoy día, hoy domingo, nos dice: acercaos a mí. Además, tenemos que comprender que es imposible acercarse a Dios sin acercarnos entre los hermanos. Porque no solamente dice tú, acércate a mí. No, dice todos, acercaos a mí. Porque Dios no hace acepción de personas. Acercaos, quedaros con esta palabra de parte de Dios. Acercaos a mí. Generalmente, nuestras diferencias surgen por falta de comunicación y entendimiento. A veces he escuchado a lo largo de mi vida situaciones que por una tontería, dicho así, dejaron de hablarse X familia. Y ha pasado el tiempo y ha fallecido un padre o una madre y se han encontrado. Y entonces se han arrepentido de aquella tontería
por la cual dejaron de tener comunicación, mientras el padre o la madre están ahí, de cuerpo presente. Y dicen, lo he escuchado yo, qué tontos hemos sido de perder tantos años de no estar juntos. No nos hemos acercado a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Con qué pena habrá muerto el familiar? Y esto a mí me ha hecho pensar muchas veces, porque repito, a veces nuestras diferencias son por nada mismo. Pero os digo una cosa, no hay modo de estar cerca de Dios sin tener un mismo sentir entre todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Dicho así, vulgarmente, no debemos permitir que haya tonterías. El Señor nos dice en el día a día, acercaos a mí. Y nos lo dice a todos. La Iglesia, qué importante es la Iglesia, ¿verdad? Y dice que cuando estuvieron todos cerca, cuando obedecieron a esa voz, dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba como arruinado. ¿Por qué? Se había arruinado por negligencia, no por falta de uso. Claro, cuando una cosa está arruinada, rota, no se usa. Y Elías lo tuvo muy claro en aquel momento. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Arreglar ese altar. Y aquí me gustaría nombraros unas cuestiones a considerar, pasándolo a nosotros. Arreglar, en primer lugar, el altar de la Iglesia. Y os digo por experiencia, la Iglesia que ora junta, permanece junta. ¿Sí? Claro que sí, amén. Arreglar el altar en el hogar. ¿Os suena también? Compartir en positivo las experiencias, las necesidades. Yo os digo, he sido hija de pastor y había problemas, por supuesto. Pero es que en casa, en la familia, no se hablaba de problemas de nadie. Eso es compartir en positivo las experiencias. Pero también hay una tercera cuestión. Arreglar el altar privado. Ese lugar donde nos escondemos con Dios a solas, que nadie más conoce nuestro sentir. Lo conoce el Señor. Debemos arreglar ese altar, que no esté arruinado. Y os digo una cosa, en el altar hay algo importante, las piedras. ¿Os imagináis, verdad? Un altar, ahí están las piedras. Las piedras es arreglarlas, no echarlas contra nadie, sino ponerlas ordenadamente en el altar del Señor, porque esas piedras son las que aguantarán el fuego del holocausto. Y en este caso sois vosotros las piedras. Cada uno sois una piedra viva en el altar del Señor. Y tenéis que estar colocados adecuadamente, cada uno en vuestro lugar, para que ese altar no decaiga por ninguna parte. Porque si una piedra del altar está mal puesta, el altar se va a torcer y no podrá arder adecuadamente. Hermano, hermana, yo te veo como una piedra aquí, en el altar del Señor, en este lugar. Y deseo que puedas ocupar tu lugar con todo amor, con todo esmero, porque piensa
que el fuego del Señor va a caer sobre esas piedras y una de ellas eres tú. Y tú vas a recibir la bendición que aquella piedra no, y la otra diferente, pero todos ardiendo juntos en el altar del Señor. Y llegamos a la tercera parte, importante, todas son importantes, pero esta me gusta, holocausto. Llegamos al holocausto. Elías dice que siguió su trabajo como ordenadamente. Porque en la obra del Señor, hablando así, no podemos ser chapuceros. Hemos de ser ordenados. Ordenadamente. Mirad cómo hizo. El versículo 32, la segunda parte, dice: después hizo una zanja alrededor del altar. Conocéis la historia, ¿verdad? Pero vamos siguiéndola. En el campo, yo lo he vivido porque también me he criado en el campo, para quemar el pasto se hace una zanja para que no se escape el fuego a los demás vecinos. Es obvio, ¿no? Elías nos enseña: necesito una zanja de fe. Creo que el fuego viene y no debe escaparse. Por eso os he dicho que debéis estar cada uno como una piedra en ese altar del Señor, que no haya escape por ninguna parte. No podemos dejar, mis hermanos, una mínima rendija sin fe, sin vigilancia, porque puede escaparse lo más esencial. ¿Sabéis el qué, verdad? El fuego de Dios. Y no lo podemos permitir. Después, dice el versículo 33, preparó luego la leña. ¿Lo veis? Ordenadamente. Quizá algunos lo sabéis. En Sudamérica hay un árbol muy famoso que se llama quebracho. No sé si lo habéis escuchado nombrar. Que es de hoja perenne. Es muy famoso por tener una de las maderas más duras y pesadas del mundo. Su nombre proviene de la expresión quiebra hachas, quebracho, por su resistencia. Quebracho, podemos compararlo a la palabra de Dios, que siempre arde y da buenas brasas. Pero lo importante en el fuego es que la leña tiene que mantenerse, como he dicho al principio, unida, porque de lo contrario se apaga. Cada uno de los que estamos aquí somos ramitas y troncos en el altar del Señor para mantener unidos ese fuego santo en este lugar. Sigue en orden el profeta. Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y mirad una cosa que he podido deducir. Cortó el buey en pedazos. No era un cordero, como estamos acostumbrados a nombrarlo como un animal manso. No era una paloma, símbolo de la paz, sino que era un buey conocido por su fuerza bruta. Y seguro que me vais siguiendo. Ese buey representa al yo, al cual cada uno de nosotros debemos dejar que Dios consuma totalmente. Mientras no dejemos que Dios consuma al yo, no seremos bendición. Dice el versículo 34, y dijo entonces: llenad 4 cántaros de agua
y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, que quede claro, ¿eh? Y dijo, hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Yo decía, qué pesado, ¿no? Con lo que costaba carrear el agua. ¿Para qué mojar tantas veces el holocausto? Elías, con la sabiduría de Dios, lo hizo para eliminar toda posibilidad de combustión. Y de esa manera mostraría a todo el pueblo que la gloria de Dios era una realidad. Solo así podía demostrarlo. Y una cosa curiosa, mirad todas las cosas que hizo, ¿verdad? Y justo entonces Elías ora. Qué cosa curiosa. Cuando llegó la hora, dicen los versículos 36, 37, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Notemos la diferencia con la oración de los profetas de Baal, quienes estuvieron horas implorando, gritando y nadie respondió. Pero Elías sí, cuando lo hubo hecho todo en orden, entonces oró. Qué interesante. Me gustó descubrir esto porque siempre que abrimos la palabra encontramos cosas buenas. Y veamos más. La oración de Elías no es una oración de desesperación como la que tenían los falsos profetas, ni para decir en la oración que vean que yo tengo la razón. Que yo tengo la razón. No. Para que vean que tú eres el verdadero Dios. Hermanos, os digo, en esta hora en que estamos pasando por una situación que no nos gusta, pero el Señor está guiando todos los pasos. Nosotros debemos hacer las cosas en orden, sin desesperación, sin prisa, hermanos, porque dice el resultado que entonces, después de todo esto, cayó fuego de Jehová. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Nos damos cuenta? No dijeron qué bueno es Elías, ni qué malo son los demás profetas, no. La gloria, mis hermanos, siempre para el Señor. Hacer las cosas en orden, con fe. No os desesperéis, que no pasa nada, porque la obra sigue adelante. Y vosotros como piedras en el altar del Señor estáis ahí, para que el fuego pueda mantenerse cuando descienda la gloria del Señor. Qué bueno, hermanos, la palabra del Señor siempre viene en momentos oportunos. Yo no sabía de qué podía hablar hoy aquí, pero puso el Señor en mi devocional la historia de Elías. Y dije, gracias, viene de ti esta palabra. Y termino. En esta nueva etapa
de Misión Evangélica Nueva Vida, aquí en Vitoria, de parte de Dios, porque así es, ha llegado el ejemplo del profeta Elías. ¿Para qué? Para darnos ánimo, empezando por mí, para darnos ánimo, porque la obra es del Señor. Si nosotros nos acercamos uno al otro, acercándonos a Dios, si volvemos a restaurar nuestro altar en la iglesia, en el hogar, en privado, si hacemos una zanja de fe, un compromiso, dando gracias a Dios por adelantado, si preparamos la leña y si cortamos el yo en pedacitos y lo ponemos sobre el altar, mojándolo con lágrimas de un corazón quebrantado, y oramos con corazón sincero, caerá también el fuego de Dios. Consumirá el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y también todas las lágrimas que hayamos derramado. Porque el fuego de Dios lo limpia todo. Solamente vemos que ese fuego caerá sobre aquellos que tengan un corazón quebrantado y dispuesto a servir, sea el momento que sea por el que se esté pasando. Y pasará una cosa, la sociedad toda, que es lo que queremos, ¿verdad?, verá el fuego del Señor en nosotros y ellos también podrán declarar, como en este caso, y decir, es Dios. No soy yo, es Dios, porque Dios es el que bendice la obra hecha con fe. Mis hermanos, ánimo a seguir en esta nueva etapa, porque, repito, la obra es del Señor. Que Él os bendiga. Amén y amén.